Bueno, Alfredo, ahora estamos. Bueno, Ricardo, acá estamos. Eh, Decías recién, recordabas que mañana en la Facultad de Ciencia Económica va a ser la entrega de los premios Suma, que es una iniciativa muy interesante destinada a distinguir por distintos motivos a graduados de nuestra universidad. Ujú. Pero además hoy, 15 de junio, es el aniversario de un hecho que para la Universidad de Córdoba es singularmente importante. No solo diría solo para nuestra universidad, sino para todas las universidades latinoamericanas, que es la reforma del 18. Ujú. Hace 103 años, un grupo de estudiantes y algunos egresados, en realidad generaron un hecho que cambió el carácter de nuestra universidad. De nuestra universidad que dentro también de algunos días, el 19, va a cumplir 408 años. Es decir, Ujú. nuestra universidad fue fundada en 1613 y es la segunda más antigua de América. La primera es la Universidad Mayor de San Marcos, que está en Lima, Perú. Pero nuestra universidad es la más antigua de Argentina. Y muchos de los que hemos egresado de esa universidad somos conscientes de la importancia que ha tenido una universidad pública y gratuita para permitirnos acceder a esa instancia, ¿no? Claro, Así que claro. recordamos y hacemos un homenaje a aquellos reformistas de junio del 18 que produjeron ese hecho que se conoce como la Reforma del 18. Vamos a lo nuestro, a la columna. La economía obviamente está atravesando una situación muy difícil, lo hemos dicho, más allá de que algunos números, como hemos comentado, los números fiscales del primer cuatrimestre dieron relativamente bien. El Banco Central ha logrado comprar dólares como consecuencia de los excelentes niveles de precio que tienen las exportaciones argentinas y ha llegado a algo más de 42 mil millones de dólares de reservas, lo cual es muy bueno, pero sigue presente el problema de Guzmán, que va a quedar muy reflejado mañana cuando a las 4 de la tarde el INDEC dé a conocer cuánto fue la inflación medida por el índice de precio consumidor a nivel nacional, Mm. cuando se dé a conocer ese índice de la inflación correspondiente al mes de mayo, ¿no? El problema de la inflación es muy complejo y en general el error que siempre se ha cometido es tratar de adjudicarlo a un solo factor, ¿no? O creer que es sencillo. Todos recordamos cuando el expresidente Macri dijo, bueno, resolver el problema de la inflación es un problema sencillo y en realidad Claro, probablemente fue su principal fracaso. Bueno, claro. me gustaría decirte, aunque sea brevemente, al menos 8 cuestiones, 7, 8 cuestiones que son explicaciones de por qué los precios aumentan de esta forma. Argentina está a nivel, en el máximo nivel de inflación de todos los países del mundo, exceptuando excepciones, digamos, muy llamativas, como puede ser Venezuela, digamos, ¿no? Pero Claro. digo, la primera interpretación, la que se escucha más frecuentemente, es decir, bueno, la inflación es un fenómeno monetario, su explicación es monetarista, digamos, ¿no? Es decir, depende, hay inflación si hay mucha dinero. Por decirlo de una manera muy simplificada, si yo en la economía tengo 4 manzanas y tengo 100 pesos para transar esas manzanas, bueno, cada manzana costará 25 pesos. Dice. Ahora, si yo multiplico por 2 la cantidad de dinero y lo llevo a 200, bueno, para esas 4 manzanas voy a tener 50 pesos para cada una, ¿no? Claro, Por claro. supuesto, esto es una versión muy, digamos, es una caricatura de la explicación monetarista de la inflación. Los monetaristas saben de que hay un rezago importante desde el momento en que se aumenta la cantidad de dinero al momento que se impacten los precios. Hay estudios empíricos que ubican eso entre 6, 8 meses, pero digamos, depende además de otras cosas, de cómo evoluciona la demanda de dinero, de cuál es el nivel de empleo de la economía, etcétera. Pero digamos, esa es una mirada, un factor que hay que estar atento, que es qué pasa con la cantidad de dinero. Otra explicación que muchas veces se la ha asociado al pensamiento keynesiano, es decir, bueno, la inflación es un problema de demanda. Es decir, cuando la economía tiene un aumento de la demanda, la oferta no puede acompañarlo y eso hace aumentar los precios, ¿no? Ahí hay una discusión, porque dicen, bueno, pero la economía entonces tendría que estar en pleno empleo, pero digamos es como otra explicación por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta hay otras explicaciones, que son presiones inflacionarias de costos.
Es decir, por ejemplo, si aumenta el precio del trigo forma parte de los costos del pan, va a aumentar el precio del pan. El caso más generalizado es decir, cuando devaluamos, aumenta el dólar y entonces aumenta el precio de todos los productos comercializables que importamos o exportamos. En los importados eso nos va a impactar en los costos y van a aumentar los precios de los productos finales. Otro factor es decir, bueno, también influye la puja distributiva. ¿Por qué? Porque si yo trato de recuperar mi salario, probablemente eso va a aumentar los costos y eso va a generar inflación. Otra explicación dice, mire, el problema es que los precios absolutos son muy inflexibles, es decir, hay precios que no son tan inflexibles, por ejemplo, los precios agrícolas. Nosotros todos los días vemos que la soja sube un día, baja otro, sube otro día, pero es muy poco probable que veamos ese comportamiento en mercados de bienes industriales, por ejemplo. Entonces lo que sucede cuando son demasiado rígidos los precios hacia la baja es que si disminuye la demanda del bien A y aumenta la demanda del bien B, en lugar de aumentar un poquito el precio del bien B y bajar un poquito el del bien A, en realidad lo que sucede es que tiene que aumentar más el producto cuya demanda ha aumentado, ¿no? Eso es por una inflexibilidad, digamos, o una distinta flexibilidad de los precios hacia arriba que hacia abajo. Está allí el problema de la estructura de los mercados, las empresas que tienen poder para fijar precios. Hay otro elemento que es importante, que es el tema de que cuando una economía tiene inflación durante mucho tiempo, empieza a tener un proceso de inercia inflacionaria. Los contratos incorporan cláusulas de reajuste y entonces hay una cierta inercia inflacionaria. Digo, como ejemplo, en junio del 85, cuando se lanzó el Plan Austral, ese fue un programa económico que trató de sacarle la inercia inflacionaria a los contratos y por eso se hizo aquella tabla que todos recordamos que era del desagio, ¿no es cierto? Claro. Finalmente, hay otro tema que siempre se lo cita, que es el déficit. Dice, bueno, si yo tengo mucho déficit, puedo presionar a los precios por dos vías, o porque aumentó mucho la demanda agregada de la economía, o porque para financiarlo tuve que emitir. Entonces eso me genera, vía monetaria, un aumento del nivel general de precios. O sea que el problema es muy complejo, Ricardo, pero me gustaría señalar una cosa que me preocupa, además de que es muy complejo el problema, que me preocupa mucho de la evolución de la inflación en los últimos años. Mira, le voy a pedir al director, a Francisco, si es posible que coloquemos un primer slide, una primera placa, en la cual está cuánto ha sido la inflación anual, es la placa que tenemos puesta allí, esa es la inflación anual que le he puesto haciendo coincidir con los periodos de gobierno. Por supuesto, claro. 2015, el último mes, perteneció a Macri y no a Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo que el último mes de 2019 perteneció a Fernández y no a Macri. Pero simplemente ahí además están los números redondeados. Bueno, allí vemos. Fíjate vos que si uno mira desde 2012 en adelante, recordemos que después de la crisis del 2001 y sobre todo a partir del 2004, la economía argentina venía creciendo con tasa de inflación que gradualmente fue creciendo hasta que llegamos en 2012 a tener 25% de inflación anual. Claro. Estos datos son los datos oficiales del INDEC, salvo durante ese periodo en el cual se manipularon los datos de INDEC y entonces aquí está tomando el promedio, digamos, de las consultoras de ese momento. Entonces, claro. Le pediría que volvamos a poner la placa. En la placa, nosotros vemos claramente que hay una cierta tendencia a que vaya aumentando la inflación a medida que nos vamos acercando hacia el presente. Arrancamos en un 25% y el dato de 2021 que he puesto allí, que es 48%, es la expectativa inflacionaria que está en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa de esto? Y para simplificarlo, vamos a hacer el promedio del índice de precios al consumidor en cada uno de estos tres periodos de gobierno, que es la placa siguiente. En esta placa, Ricardo, en la placa siguiente vemos el promedio de inflación durante la gestión de la presidenta Fernández de Kirchner, Cristina, como normalmente
se la llama, fue 30%. Sí. Me estoy refiriendo al último mandato que tuvo, Último ¿no? mandato, 2008-2015. Sí, sí, 30%. Mauricio, que creía que era un problema relativamente sencillo, lo llevó a 40,5 de 40,5. promedio. Y Alberto, que venía a resolver los problemas tan mal hechos de la gestión anterior, a mejorar los jubilados, a llenar las heladeras y a volver a tener asado en la parrilla, lo llevó al 42% si se verifica la expectativa del relevamiento de expectativa de mercado. Entonces, lo que quiero decir es esto: al margen de los gobiernos, al margen del signo que tiene el segundo mandato de la presidenta, actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al margen de la mirada del gobierno de Mauricio Macri, al margen de la situación de la política económica actual, está claro de que este problema es un problema mucho más serio que lo que habitualmente dicen los gobiernos. Es el reflejo de desajustes muy profundos que tiene la economía argentina. Y, y uno tiene la impresión de que este año efectivamente vamos a caminar a una inflación cercana al 48% o al 50%. ¿Por qué? Porque mañana cuando se dé a conocer el dato de inflación, probablemente el gobierno mañana va a poder decir, bueno, hemos bajado un poquito la inflación que teníamos en abril. Veníamos de estar arriba del 4 y ahora estamos, por ejemplo, entre el 3 y el 4. Sin Igual. embargo, sin embargo, en un mes, 2 meses, 2 meses más, nos vamos a encontrar con que la inflación que nos había dicho el gobierno que iba a haber, que era 29%, ya la vamos a haber tenido. Es decir, Claro, con el dato de mañana probablemente tengamos más del 70% de aquel 29% que íbamos a tener. claro. Eso, digamos, y es el dato hasta el mes 5. Es decir, que hasta el mes 6 probablemente tengamos más del 75% de la inflación que nos habían prometido. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno va a intentar llegar a las elecciones con una tasa de inflación que vaya descendiendo. No va a ser sencillo eso, y va a reaparecer en algún momento si la tasa de inflación se mantiene en los niveles que está. Y si el gobierno sigue apelando, por ejemplo, a trazar el tipo de cambio, a pisar algunos precios o a congelar otros, va a ir generando una presión que probablemente en algunas circunstancias lo va a tener que preocupar, porque si hay algo que hemos visto en las últimas elecciones en otros países, es que los oficialismos tienen problemas. Muchos Claro. problemas derivan de algo inmanejable como es la pandemia, pero en el caso de Argentina, a eso habrá que sumarle que la situación económica no da signos de mejorar y que más allá del optimismo de los funcionarios, la realidad es que la promesa que iban a mejorar los jubilados no se puede cumplir, que la promesa de que no se iba a pagar más tantos intereses por la deuda que se tomaba en el Banco Central, lo de las LELIC, no se puede cumplir, que tenemos un monto de LELIC impresionante y Claro. sobre todo, Ricardo, que tenemos expectativas realmente muy negativas. Hay una pérdida muy marcada de confianza que hace que hasta los empresarios que les va bien, que de hecho los hay, no a todo el mundo le va igualmente mal en una crisis, hasta esos empresarios tienen expectativas negativas. Veremos mañana cuando se dé el índice cómo reacciona el gobierno, pero casi seguro que nos vamos a encontrar con muchos comentarios que hablan que el principal fracaso de Martín Guzmán ha sido controlar la inflación. Y para eso, Ricardo, no hay zaraza que valga. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Te mando un abrazo.